El aire era denso y húmedo la noche en que Julián decidió visitar el carnaval. La música estridente se mezclaba con risas y gritos de euforia, creando una atmósfera casi embriagante. El cartel de entrada, iluminado por luces parpadeantes, parecía un llamado imposible de ignorar. Un payaso pintado con una sonrisa macabra daba la bienvenida. Tenía su rostro congelado en una expresión perturbadora. Julián había oído rumores sobre ese carnaval. Es más que un simple show, decían. Hay algo oscuro en él. Pero como siempre, se reía de las historias. ¿Qué tan aterrador podría ser? Sin pensar demasiado, cruzó el umbral, pagando su entrada con una moneda de oro extrañamente antigua que le dieron a cambio de su dinero. Apenas puso un pie dentro, todo cambió. El bullicio desapareció, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido. La música alegre se tornó disonante, una mezcla de notas erráticas que retumbaban en sus oídos. Frente a él, una figura inmensa lo observaba, un payaso alto con un traje desgarrado y sucio y una sonrisa que se extendía demasiado, mostrando dientes amarillentos. El maquillaje corrido hacía que sus ojos parecieran pozos oscuros. Bienvenido, Dijo el payaso con su voz resonando en ecos distorsionados. ¿estás listo para el show? Antes de que Julián pudiera responder, el payaso lo empujó con una fuerza descomunal. Cayó al suelo de tierra dura, sintiendo como su cuerpo crujía por el impacto. Cuando levantó la vista, el payaso ya no estaba allí. Pero las puertas del carnaval se cerraron con un estruendo que sacudió el suelo. Julián se levantó, confundido y nervioso. Miró a su alrededor y vio un pasillo largo, iluminado por luces de neón que parpadeaban sin ritmo. A lo lejos, un sonido metálico comenzó a resonar, como si algo grande estuviera arrastrando cadenas. El primer desafío comenzó cuando notó que el suelo bajo sus pies no era estable. Era como caminar sobre cristales rotos. Cada paso que daba hacía crujir algo bajo sus zapatos, pero cuando miró hacia abajo, su corazón casi se detuvo. El suelo estaba cubierto de espinas largas y afiladas. Sentía como poco a poco atravesaban la suela de sus zapatos y el dolor comenzaba a subir desde sus pies. Desesperado, intentó acelerar el paso, pero las espinas parecían más densas. El dolor era insoportable. Cada paso era como una puñalada que se extendía por sus piernas. Finalmente, cuando creyó que no podía más, vio una puerta al final del pasillo. Con el último impulso, se lanzó hacia ella, abriéndola de golpe y cayendo al otro lado. Jadeaba con su respiración irregular y el sudor corriendo por su rostro. Pero el alivio duró poco. La siguiente sala era aún peor. Las paredes estaban forradas con espejos y en cada uno de ellos Julián veía su reflejo distorsionado. Sus propios ojos le devolvían la mirada con una mezcla de miedo y desesperación. Pero lo más aterrador era el payaso. Aparecía en cada espejo en diferentes formas. En uno sostenía un cuchillo ensangrentado. En otro, su boca se abría en una carcajada silenciosa con los dientes cada vez más afilados. «No puedes escapar», susurró una voz que provenía de todas partes. De repente, uno de los espejos se rompió sin previo aviso. Un fragmento de cristal voló hacia Julián, cortándole el brazo. La sangre comenzó a gotear lentamente y el dolor era agudo, pero no podía detenerse. Sabía que si lo hacía, ese monstruo lo encontraría. Comenzó a correr, pero a cada paso más espejos explotaban lanzando fragmentos afilados que lo cortaban en diferentes partes del cuerpo. Los gritos del payaso resonaban a su alrededor, cada vez más fuertes, cada vez más cercanos. Finalmente llegó al centro de la sala. Allí en el suelo había un círculo dibujado con lo que parecía ser sangre. En el centro, una pequeña puerta del tamaño de un hombre se abría lentamente. Julián no lo pensó dos veces, saltó dentro.
pero cayó en un abismo oscuro, como si el carnaval no tuviera fin. Cayó durante lo que pareció una eternidad hasta que impactó contra el suelo. Su cuerpo dolía por los cortes y sus músculos ya no respondían con la misma rapidez. Sin embargo, no tuvo tiempo para descansar. Un sonido chirriante llenó el aire y el calor comenzó a envolverlo. Miró a su alrededor y vio llamas alzándose a lo lejos. El calor aumentaba cada vez más y el humo empezaba a nublar su vista. Sentía como el fuego comenzaba a lamerle la piel, quemando su ropa, y como sus gritos se ahogaban en la garganta. Desesperado, comenzó a correr, pero no había salida. Las llamas lo rodeaban por todos lados. Cuando sintió que todo estaba perdido, la risa del payaso volvió, más estruendosa que nunca. De entre el fuego, la silueta monstruosa del payaso emergió. Lo miró con una sonrisa torcida y lanzó una carcajada que retumbó por toda la sala. «Nadie sale de aquí», dijo con voz gutural. Las llamas rodearon a Julián, quemando su piel hasta que el dolor era insoportable. Pero en el último acto de desesperación, lanzó una patada a un panel del suelo, rompiendo una pequeña abertura. Sin dudarlo, se lanzó dentro, justo antes que el fuego lo consumiera por completo. Cayó de nuevo, ahora en una especie de pasadizo oscuro y angosto. El sonido del fuego y los gritos del payaso desaparecieron por un momento, pero el aire estaba denso y asfixiante. Las paredes parecían moverse, acercándose lentamente, aplastándolo. El pasadizo oscuro en el que cayó Julián se iba cerrando cada segundo. Sentía cómo las paredes húmedas y resbaladizas lo empujaban hacia adentro, aplastando su pecho y dificultando su respiración. El aire era denso, como si estuviera siendo sofocado lentamente. Intentó avanzar a rastras, pero su cuerpo estaba al borde del colapso. Los cortes que había sufrido comenzaban a abrirse más y la sangre corría por su piel, mezclándose con el sudor. El sonido de algo arrastrándose detrás de él lo hizo entrar en pánico. No estaba solo. El payaso había vuelto y su risa retumbaba entre las paredes angostas, haciendo eco en su cabeza como si viniera de todas direcciones. Desesperado, comenzó a moverse más rápido, ignorando el dolor en sus extremidades, hasta que sus dedos tocaron lo que parecía ser una manija. Tiró con todas sus fuerzas y la puerta se abrió de golpe. Un aire frío lo envolvió, tan helado que sintió que su piel quemaba por el contraste con el calor que había soportado antes. Al pasar por la puerta, cayó en una nueva sala, pero esta vez no había espejos, ni fuego, ni paredes que se cerraban. Solo una vasta oscuridad y una leve luz en el centro. Se levantó tambaleante y avanzó hacia la luz. A medida que se acercaba, pudo ver que se trataba de un viejo carrusel, de esos que giraban lentamente al compás de una música melancólica. A su alrededor, los caballos de madera estaban deformados. Algunos tenían garras en lugar de patas, otros tenían cabezas de animales que no encajaban en sus cuerpos. En el centro del carrusel, el payaso lo esperaba. ¿Listo para el último juego?, preguntó el payaso, con su voz cargada de malicia. Julián no respondió, solo se quedó paralizado. Sabía que no tenía elección. El payaso dio un salto y aterrizó con gracia en uno de los caballos deformes. Con una sonrisa, hizo un gesto para que Julián subiera también. El protagonista, casi sin fuerzas, subió a uno de los caballos, notando que las garras de éste se clavaban levemente en sus piernas. El carrusel comenzó a girar lentamente, pero con cada vuelta la velocidad aumentaba. La música que lo acompañaba, una vieja melodía de feria, se distorsionaba hasta convertirse en una mezcla caótica de gritos y risas. El viento golpeaba la cara de Julián y pronto todo a su alrededor se volvió borroso. No podía distinguir si era la velocidad o su mente que comenzaba a fallar por el cansancio y el dolor. De repente, algo impactó contra su espalda con tanta fuerza que lo lanzó fuera del carrusel.
haciéndolo volar por los aires. Cayó con un golpe seco sobre el suelo, sintiendo cómo el aire escapaba de sus pulmones. A duras penas pudo ponerse de pie, pero cuando lo hizo, se dio cuenta de que estaba rodeado. No solo era el payaso. Figuras oscuras, como sombras deformadas, lo miraban desde la penumbra. Las figuras comenzaron a acercarse lentamente, sus cuerpos moviéndose de manera antinatural, como si fueran marionetas controladas por hilos invisibles. Julián retrocedió, tropezando con sus propios pies. El payaso, con una carcajada estridente, hizo un gesto y las sombras lo atacaron. Sentía golpes por todas partes, puños invisibles que lo derribaban, rasguños que desgarraban su piel y algo mucho más cruel. Sentía como si pequeños trozos de carne fueran arrancados de su cuerpo con cada segundo. Gritó, pero su voz fue ahogada por la risa ensordecedora del payaso. Las sombras lo arrastraron hacia el centro de la sala, justo debajo del carrusel que seguía girando como una siniestra danza macabra. Con una fuerza que no sabía que le quedaba, Julián empujó a una de las sombras, logrando liberarse por un breve momento. Corrió hacia una puerta que apenas alcanzaba a ver en la oscuridad. Su cuerpo estaba cubierto de heridas abiertas. La sangre caía en gotas pesadas y sus piernas apenas podían sostenerlo. Pero sabía que tenía que seguir. La puerta, vieja y oxidada, estaba tan pesada que le costó abrirlo. Cuando lo logró, el hedor de muerte y podredumbre lo golpeó de lleno. La habitación a la que entró estaba oscura, iluminada solo por velas derretidas en las esquinas. En el centro había una figura humana. Al principio pensó que era una estatua, pero cuando se acercó, vio que no estaba sola. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba mutilado, con los ojos arrancados de las cuencas, las manos quemadas hasta quedar en huesos y su piel colgaba en jirones de su propia carne. La figura se movía ligeramente, como si aún tuviera vida, y al acercarse, Julián pudo oír un murmullo. Sal de aquí, dijo el hombre con una voz apenas audible. Es una trampa. Antes de que pudiera preguntar algo, el cuerpo se desmoronó por completo, como si fuera polvo. Julián retrocedió, pero al hacerlo, el payaso apareció nuevamente. Estaba cubierto de sangre, con los ojos encendidos de furia y diversión. Tenía en las manos un cuchillo, uno grande y oxidado. ¡Este es el final, Julián!, gritó con una carcajada demencial. El payaso se abalanzó sobre él y aunque Julián intentó esquivar el ataque, el cuchillo se hundió en su costado. El dolor fue tan agudo que su visión se nubló por un momento, pero de algún modo encontró la fuerza para empujar el payaso hacia atrás. El monstruo retrocedió, riendo aún más fuerte. Julián, con una mano presionando la herida, corrió hacia una puerta que apenas alcanzaba a ver al final de la sala. No sabía cómo, pero logró abrirla y cruzar al otro lado. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo. Se encontró en el exterior del carnaval. El frío aire de la noche lo golpeó y por primera vez en lo que parecían horas, respiró profundo. Había sobrevivido. Sin embargo, al mirar su cuerpo, vio que no era el mismo. Estaba cubierto de heridas profundas, algunas de las cuales no dejaban de sangrar. Cada movimiento le recordaba las torturas que había soportado. El payaso podría haberlo dejado escapar, pero lo había marcado para siempre. Había ganado, pero a un precio muy alto. Julián se desplomó en el suelo, con el cuerpo agotado y la mente al borde del colapso. El sonido del carnaval aún resonaba a lo lejos, como si lo llamara a volver. Pero él sabía que nunca lo haría.